Voy a dictar el día de hoy son las herramientas básicas que todo diseñador debe conocer. Los contenidos que vamos a ver brevemente va a ser una pequeña presentación que ya la hizo el magíster Nelson Carrión. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Vamos a ver un poquito para entender qué es realmente el diseño en sí. Las herramientas básicas que vamos a topar son Photoshop, Illustrator e InDesign. Y por último, vamos a ver unos pequeños ejemplos del ámbito de desempeño, en este caso del diseñador gráfico. Bueno, como lo mencionó Nelson, tengo algunos años de experiencia trabajando en la Católica. Soy diseñador gráfico de profesión y últimamente hice una especialización en diseño de experiencias de usuario que me ha permitido complementar los conocimientos como diseñador gráfico y en este caso diseñador de experiencias de usuario más enfocado a la parte interactiva, ya sea de aplicaciones, páginas web. El objetivo del taller es mostrar el uso de las herramientas. Realmente no vamos a entrar a profundidad, vamos a hacer una pequeña revisión. Me voy a enfocar en tres herramientas que manejamos en los diseñadores gráficos, que es de Adobe, en este caso Photoshop, que esté enfocado a lo que es el retoque fotográfico, Illustrator, vamos a ver lo que es la vectorización, nos vamos a enfocar en la vectorización de una marca y en la última herramienta que es InDesign, que está enfocado a la parte editorial, que es nos vamos a enfocar y les voy a mostrar la maquetación de un libro. Bueno, empezando un poco por el concepto de qué es el diseño. Muchas personas piensan que el diseño es solo el embellecimiento de algo, algo que se vea bonito, ¿sí? Pero realmente el diseño es mucho más que eso. Por ejemplo, aquí tenemos un afiche que se utilizó en una campaña hace varios años, ¿sí? Y el objetivo aquí es generar conciencia, ¿sí? No se trata solo de que los elementos estén compuestos de forma correcta, que las imágenes estén bien utilizadas, sino también se trata de que nosotros podamos transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, como lo decía acá, no se trata de embellecer, no se trata de que esto se vea bien o se vea mal, sino que se trata de que también que transmita un mensaje. Entonces, aquí podemos ver, nosotros podemos hacer un análisis connotativo y un análisis denotativo. En el análisis denotativo nosotros podemos ver que es, en este caso, tenemos varios objetos. Tenemos la representación principalmente de un niño que está dentro de una tortuga, ¿sí? Dentro del caparazón de una tortuga. Se puede apreciar que está en la orilla de la playa y que existe aparentemente las manos de una persona adulta, ¿sí? Que tiene en sus manos un cuchillo. Sí, entonces esa es la parte denotativa. Y la parte connotativa, o qué es lo que nos quiere transmitir el mensaje. El mensaje nos quiere transmitir, aquí estamos enfocados en cuidar los animales, ¿sí? Hay veces que existe el tráfico de animales, entonces en este caso nos apegamos un poco a la conciencia y nos hacen hacer una metáfora en el cual comparamos que una tortuga pequeña, una tortuga que es recién nacida, nos está haciendo comparar que de igual manera puede ser un niño recién nacido que lo están quitando de las manos de su madre. ¿Sí? Entonces, miren cómo el diseño gráfico actúa de esta forma, actúa transmitiendo un mensaje. ¿Sí? No estamos solo es el hecho de que la presentación sea muy buena, sino que también que deje un mensaje, porque si no deja un mensaje, no nos sirve de nada, no ha funcionado nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a vender un producto, la idea es que el producto se venda, ¿verdad? Puede ser lo mejor que esté la fotografía, pero tiene que existir una estrategia de por medio para que el producto se lo pueda vender. Bueno, vamos a ver un poco sobre las herramientas. En este caso, la primera herramienta que vamos a ver es un poco Photoshop. Photoshop es un software que nosotros principalmente lo utilizamos para lo que son imágenes vectoriales, ¿sí?
Aquí podemos ver un pequeño texto que nos dice, lo utilizan fotógrafos, diseñadores profesionales web y profesionales del video. La aplicación ofrece el control creativo y potente más exhaustivo de la composición y manipulación de imágenes, la edición de video y el análisis de imágenes. Entonces, vamos a revisar un poco este taller que van a ver es más práctico, no van a ver solo presentaciones, sino que van a ver un poco cómo se utilizan las herramientas. Voy a compartir en este caso Photoshop. Listo. Este es el programa que utilizamos, que principalmente se lo utiliza para lo que es el retoque de imágenes. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a ver un poco sobre el tema de retocar o mejorar la apariencia de una imagen. Y el segundo, vamos a ver sobre el montaje. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño montaje para que vean cómo se utilizan las herramientas. Entonces, aquí yo tengo en mi mesa de trabajo, yo tengo una imagen, ¿sí? Que me interesa esa imagen recortar el fondo. Si ustedes vieron en la presentación anterior, yo esa imagen ya la tenía con el fondo recortado, ¿sí? Entonces les voy a mostrar de manera práctica cómo podemos recortar ese fondo. ¿Sí? Nosotros aquí en el programa tenemos varias herramientas, ¿sí? Hay distintas maneras de poder recortar el fondo. Les voy a explicar brevemente. Tenemos, por ejemplo, la herramienta lazo poligonal y lazo magnético. Entonces, por ejemplo, la herramienta lazo poligonal nos permite hacerlo de manera a mano alzada, ¿sí? Si pueden ver, lo hago a mano alzada. Yo puedo hacer un control J, ¿sí? Que en este caso duplico mi capa y le he eliminado cierta parte de mi imagen. Entonces, hay otras herramientas que nos permiten ser más detallados, ¿sí? Como por ejemplo, la herramienta lazo magnético. En este caso, la herramienta lazo magnético me permite separar los tonos y poder ir seleccionando. Si se fijan, aparece un imán y yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría ir separando. Pero la ventaja de utilizar este programa es que poco a poco vamos evolucionando. Y actualmente ya no es necesario hacer todo ese proceso que se lo hace un poco más largo, ¿sí? Sino tenemos una herramienta que se llama herramienta selección de objetos. Y miren la facilidad que yo hago para cortar esta imagen. Entonces, miren, he aplicado la herramienta y ya me ha permitido seleccionar los objetos. Entonces, hay, dependiendo de las imágenes, a veces hay imágenes que son fondos muy claros y se pierde un poco y no nos permite hacer un correcto corte. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Esto yo lo voy a hacer manual. En este caso voy a utilizar la herramienta lazo poligonal. Bueno, aquí nosotros cuando trabajamos en programas utilizamos mucho el teclado. Sí, aquí es indispensable trabajar con el teclado. Entonces, por ejemplo, yo presiono el botón Shift, ¿sí? Si ven que se aparece un mouse, y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar el espacio que también quiero que se corte. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente, lo hago aquí y ya tengo ese espacio. De igual manera, vamos a ver unos espacios que nos han faltado. Tenemos varias opciones. Ahora voy a aplicar la herramienta lazo magnético para que vean la facilidad. Entonces, en este caso, igual debo presionar la tecla Shift para que pueda continuar con la selección. Entonces, miren cómo lo hago de manera fácil. Esperen un momento. Ya, en este caso, como ya tengo todo esto seleccionado, yo tengo que restarlo y no tengo que sumarlo. Por eso lo hice y no pasó nada. Entonces tengo que presionar otra tecla, que es la tecla Alt. Y de esta manera, ahora sí, voy a quitar ese espacio que quiero que se elimine. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Listo. Y ya tengo seleccionado el objeto. ¿Sí? A continuación, creo una máscara y ya tengo eliminado el fondo de mi objeto. Entonces, por ahí existen algunos errores que eso los debemos corregir.
Para ello hay otra herramienta, ¿sí? En el cual nosotros seleccionamos y aplicamos la máscara. Y tenemos una herramienta que se llama perfeccionamiento de bordes. Entonces, podemos, si se fijan, existen algunas partes del cabello que está con el fondo. Entonces, esta herramienta, perfeccionamiento de bordes, ¿qué es lo que me permite? Me permite mejorar, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es pasar por encima de la herramienta, ¿sí? Una vez que suelto el clic, si se fijan, hizo un mejor recorte. De igual manera lo podemos hacer por todos los lados que sean necesarios. Por ejemplo, aquí, miren, paso por esto y automáticamente se eliminan esos bordes amarillos. Si nosotros queremos tener un mejor resultado, pues lo que se tiene que hacer es hacerlo más al detalle, hacerlo con mayor precisión. En este caso, por el tiempo, lo hacemos un poco más rápido para poder alcanzar el objetivo del taller. Entonces, miren, una vez que ya tengo hecho todo este recorte, listo, ya tengo mi imagen. ¿Qué es lo que hago con esa imagen? Esta imagen la voy a exportar, la exporto como PNG. Le vamos a exportar en la misma carpeta que estoy trabajando. Sí, voy a poner guardar. Me voy a ir a la carpeta donde guardé. Aquí tengo la carpeta y ya tengo la imagen recortada. Entonces, miren, lo único que voy a hacer, en este caso, si lo quiero utilizar en otro lugar, tranquilamente ya lo tengo, tengo mi imagen recortada del fondo, ¿sí? Entonces, esa sería la primera parte, hacer un recorte de imagen. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, vamos a hacer un pequeño montaje. Sí, para ello yo tengo aquí dos imágenes. Voy a arrastrar la primera imagen. Aquí voy a borrar porque ya lo pude demostrar. Y voy a arrastrar otra imagen. ¿Sí? En este caso, esto suele ser una práctica que yo sé hacer con los estudiantes para un retoque creativo en donde permita hacer de manera menos, en este caso sería realizar el retoque de imágenes y no destruirlas. Sí, porque lo que suelen hacer los estudiantes es destruir la imagen y luego no pueden restaurar. Entonces, aquí yo tengo las dos imágenes y voy a hacer un pequeño montaje. La idea es hacer una mezcla entre el cuerpo del conejo y una mezcla entre el cuerpo de la ardilla. Sí, entonces voy a tomar como referencia la cabeza de la ardilla y el cuerpo del conejo. Entonces voy a trabajar en este archivo. Necesito tener esta otra imagen. Es muy fácil trabajar también entre capas. Voy a duplicar capa. Listo, y me voy a ir a mi archivo y ya tengo las dos imágenes. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer. Primero voy a duplicar una capa. Esta capa se va a llamar fondo y siempre la dejo de respaldo. Ahora vamos a hacer la siguiente capa. Esta capa, como vamos a poner la cabeza de la ardilla, yo necesito prácticamente desaparecer la cabeza del conejo. Entonces existen varias herramientas. Una de ellas es la siguiente. Yo debo realizar una selección. Voy a seleccionar la parte que quiero que desaparezca. ¿Sí? Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar toda la parte que quiero que desaparezca. Una vez que tengo seleccionada, voy a utilizar una herramienta que se llama rellenar según contenido. ¿Sí? Esta es una herramienta de Adobe Sensei, que son nuevas herramientas que mejoran y optimizan el tiempo al trabajar con este tipo de herramientas. Listo. Por ahora aparece de esta manera. Si se fijan, miren el resultado. Me ha borrado parte de la cabeza, ¿sí? Y automáticamente, tomando como referencia el fondo, me ha creado otro fondo para que no pierda calidad. Voy a poner OK y ya tengo hecha mi primera parte. ¿Sí? Ahora, la siguiente es la cabeza de la ardilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para no trabajar con toda esta imagen, solo voy a recortar la parte fundamental de la ardilla. Voy a hacerlo un poco más acá. La voy a duplicar y de igual manera esto lo voy a ocultar. Entonces aquí tenemos nosotros la capa. Voy a cambiar el tamaño porque si se fijan el tamaño del conejo es mayor que el tamaño de la ardilla. Entonces en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a verificar más o menos que tenga un tamaño adecuado, ¿sí? Puedo también darle un poco de transparencia a mi imagen para que se me haga más fácil realizar el montaje. Entonces, si se fijan, estoy haciendo el montaje. Vamos a girarla un poco. Sí, voy a girarla. La voy a poner de esta manera. Y vamos a empezar de igual manera a hacer el cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que eliminar el fondo de la ardilla. Entonces, más o menos voy a eliminarlo como lo hice anteriormente. Sí, voy a utilizar la herramienta selección de objeto. Quiero ver qué tan efectiva es en este poco. No me permite. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer de forma manual. Sí, en este caso, voy a hacerlo de esta manera, rápido. Y luego voy a utilizar la herramienta perfeccionamiento de bordes. ¿Sí? La ventaja del manejo de estos programas es que existen una infinidad de formas de hacerlo. Si cada uno, si ustedes de pronto conversan con un diseñador o algún amigo conocido, cada uno tiene una forma distinta, ¿sí? Pero lo importante es llegar al mismo objetivo. Entonces, una vez que ya tengo seleccionado, ya tengo una parte recortado y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar y aplicar máscara y voy a utilizar la misma herramienta, perfeccionamiento de bordes. Voy a poner OK. Sí, y podemos ir viendo cómo nos está quedando. Luego puedo aplicar aquí, utilizo una herramienta que es la herramienta Brush que me permite borrar ciertas partes o volverlas a mostrar. Miren, la ventaja de trabajar con Photoshop es eso, que si yo por error borro, puedo volver, presiono la X y puedo volver a recuperar lo que por error se fue. Entonces, en este caso, voy a borrar partes que no me sirven, ¿sí? Luego igual puedo recuperar. Y aquí voy a borrar, pero con un porcentaje de opacidad para no destruirlo muy rápido a mi imagen. Entonces, miren, si se fijan o si pueden escuchar las veces que doy clic, ¿sí? Entonces, miren, voy haciendo poco a poco y voy fusionando la piel de la ardilla con la piel del conejo. Sí, la idea es que estas diferencias se eliminen, ¿sí? Y terminen fusionándose, que no se vean. Entonces, ya tenemos más o menos esta parte. ¿Cuál es la siguiente? También igual puedo mover un poco. Parece que está muy recogido la parte como que el cuello del conejo. Y el siguiente paso que voy a realizar es voy a unificar los colores. Si se fijan, el uno tiene un tono muy naranja y el otro tiene un tono gris. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a unificar colores. En este caso, voy a utilizar la herramienta tono y saturación. Sí, y le voy a dar saturación, pero solo a este elemento. En este caso, voy a seleccionarlo y voy a trabajar un poco con la saturación. Y si se pueden dar cuenta, he logrado unificarlo. Miren la diferencia. ¿Sí? Una vez que ya tengo hecho esto, el otro punto es mejorar este recorte. ¿Sí? Tendría que volver a editar esta capa. ¿Sí? Y por cuestiones del tiempo, les mostraría realmente cómo quedó. Y miren, este es el resultado final. ¿Sí? Está un poquito, si se fijan, la cabeza está más grande, entonces, claro, por eso hay que hacerlo con tiempo, pero miren, entonces la idea es que al momento de yo hacer este montaje, prácticamente si alguien lo ve, de pronto piensa que el animal es así, pero realmente es una mezcla entre dos animales, ¿sí? Esa es una muestra de que nosotros podemos hacer este tipo de montajes. De igual manera, les voy a mostrar brevemente los trabajos que hicieron el semestre anterior los estudiantes de segundo nivel. Bueno, les voy a poner, por ejemplo, aquí tenemos un caso
Miren, esto fue lo que hizo. Lo que hacemos es una composición con elementos. Sí, si se fijan, esta es la primera imagen. Ahí están ubicados cada uno de los elementos. Y si vamos a ver la siguiente imagen, miren, eso ya es hecho unificado colores, dado algunos efectos. Entonces, miren, esa es la diferencia. Acá también tenemos otro ejemplo. Igual, ellos hacen una composición y luego hacen los efectos, ¿sí? Igual acá también tenemos estos dos. Esta es la primera y esta es la segunda imagen. Tengo unos dos archivos más que son breves, que igual son los trabajos que ellos me presentan. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, aquí tenemos de igual manera la composición, todas las imágenes que ella utilizó para hacer esta composición. Miren, aquí podemos ver cada una de las imágenes y aquí podemos ver ya el resultado final. Y por último, este trabajo es un excelente trabajo de un estudiante. Miren la composición, cómo la hizo, ¿sí? Y si yo elimino capas, pueden ir viendo todo lo que se hizo en la composición, que realmente no es una imagen. Si cualquiera lo ve y piensa que sí es una imagen real, pero no, miren toda la composición cómo se hizo, por partes. La casa fue armada igual, la luna, la luz. Entonces, miren la diferencia y miren la diferencia final. ¿Sí? Entonces, eso sería el uso de la herramienta de Photoshop. De igual manera, ustedes pueden utilizar la herramienta para lo que es retoque fotográfico. Por lo general se lo utiliza mucho en fotografía. Hay muchos modelos que utilizan mucho esta herramienta. Continuando con el uso de las herramientas, vamos a ver ahora lo que es la herramienta de Illustrator. Bueno, Illustrator, en cambio, a diferencia de Photoshop, Photoshop trabaja en mapa de bits, ¿sí? En cambio, Illustrator trabaja en vectores. Entonces, aquí nos permite hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Es el líder del sector que se utiliza en todo el mundo, los diseñadores de todo tipo que buscan crear gráficos digitales, ilustraciones, tipografías, sí, etcétera. Por lo general, aquí utilizamos para crear un afiche, para crear la portada de un libro, para crear una marca, para crear algún post, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, en este caso, les voy a dar igual una demostración de Illustrator. Aquí tengo Illustrator. Si se fijan, los programas son muy similares. ¿Por qué? Porque trabajamos con la misma empresa. Adobe tiene varios programas, entonces nosotros trabajamos con la misma. La ventaja de trabajar con la misma, una, porque realmente son los mejores los mejores programas para trabajar en el área de diseño, y otra porque es muy familiar. Si uno aprende a utilizar un programa, el resto es muy fácil. ¿Sí? Se nos hace muy fácil trabajar. Entonces, en este caso, les traigo un ejemplo de cómo vamos a vectorizar. He tomado un ejemplo de internet, una marca conocida, y les voy a mostrar de manera rápida cómo lo puedo vectorizar. Entonces, lo primero que voy a utilizar, voy a recortar la imagen para que me permita trabajar de mejor manera. La voy a recortar lo máximo que yo pueda, ¿sí? Porque están unas partes en blanco. Si se fijan, lo que estoy trabajando es una imagen, ¿sí? Esto es una imagen. Si yo la amplío a la imagen, se va a pixelar. Miren, fíjense cómo está pixelado. Eso se llama mapa de bits, lo que trabajé en Photoshop. Pero Illustrator me va a permitir hacer un vector que por más que lo amplíe, no se va a pixelar. Entonces vamos a ver cómo se lo hace. Voy a bloquear esta imagen para que no pueda moverse y yo pueda trabajar. Entonces, lo primero que voy a partir de una forma básica, que es un círculo, ¿sí? Ahí estoy trabajando con transparencia, lo voy a tratar de ajustar al tamaño que tenemos de la imagen. Todo lo que estoy haciendo aquí utilizo el teclado para hacer zoom, para alejar, para centrar, pero eso ya de a poco se lo aprende. Ya tengo hecho mi primer círculo, voy a hacer el siguiente círculo, lo voy a duplicar y de manera fácil lo voy a hacer más pequeño y podemos ir viendo el proceso cómo va quedando. Ya tenemos la primera parte. La siguiente parte vamos a trabajar en este caso con líneas. Si se fijan, tenemos este tipo de líneas.
las voy a sobrepasar para que se pueda realizar un mejor corte. ¿Sí? Aquí tenemos otra línea. Para que se pueda ver, a las líneas les voy a dar un color. Voy a ponerles un tono un poco rojo para que se puedan diferenciar. Listo. Le estamos dando un color rojo. Voy a duplicar. Listo. Ya tengo la primera parte. Luego vamos a hacer lo mismo para acá. Si se fijan, aquí tiene una angulación distinta. Entonces, preferible, lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer desde aquí. Lo vamos a poner de esta manera. Lo voy a duplicar. ¿Sí? Y de igual manera voy a hacerlo lo mismo con el otro lado. Como el otro lado es simétrico, entonces para mí se me hace más fácil hacer una copia y girarlo. Miren, ya lo tengo hecho. ¿Sí? Una vez que ya lo he girado, de forma pero muy fácil, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar lo voy a mover acá para que puedan ver la diferencia, el antes y el después. Entonces, miren, voy a hacer esto de aquí, voy a eliminar la imagen que tenía, voy a seleccionar, aquí hay una herramienta que se llama creador de formas, que me permite hacerlo de manera muy fácil, unir todas las formas que yo quiero en este caso que se enlacen, que sería el círculo y la letra. Sí, aquí me faltó, si pueden ver, voy a borrarlo para hacerlo bien. Me faltó hacer este corte, se me pasó por alto. Lo único que voy a hacer es esto. Listo, una vez que ya tengo hecho, otra vez vuelvo a duplicar, elimino la imagen de fondo porque ya no es necesaria. Vuelvo a seleccionar, utilizo la herramienta creador de formas y empiezo a hacerlo. ¿Sí? Para que vean que no es tan complicado. Esto es cuestión de práctica. Listo. Entonces podemos ver que ya está hecha me faltó unir estas partes de aquí. Lo siguiente que voy a hacer es voy a eliminar los puntos que ya no son necesarios. Sí, voy a hacer un zoom para que me permita hacerlo más rápido, porque si lo hacemos muy lejos, listo. Tenemos que eliminar este centro. Ya falta un poco más esta parte y hemos finalizado. Luego el resto es solo obtener el mismo color. Miren, ya tenemos hecho eso. Si ustedes pueden ver, aquí existe una curvatura en esta parte, eso también lo puedo hacer. Vamos a hacer la curvatura, voy a seleccionar y lo voy a hacer de ambos al mismo tiempo. Voy a tratar de que sea lo más parecido posible. Creo que aquí hay una duplicidad. Listo. Y podemos ver la curvatura que tiene la marca. También aquí tiene una curvatura en estos extremos. De igual manera voy a seleccionar los 4 puntos y voy a hacer la curvatura. Aquí es una curvatura menor, no es igual que en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerlo muy sutil. ¿Sí? Listo. Y ya tenemos la forma. Lo siguiente es obtener con la herramienta cuentagotas el color. Sí, aquí hay unos elementos que al momento de crear las formas también se crearon. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, vamos a separarlos. Sí, voy a hacer una separación para que se nos haga más fácil.
Listo, voy a ir separando uno por uno. Aquí podemos ver que no existe, no está hecho el corte. Este corte tengo que hacerlo, entonces en este caso, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca hacer una línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unieron esos dos, ¿sí? Tenía que haberlos separados. Entonces en este caso, lo más fácil es seleccionar otra vez la herramienta y voy a unir esta parte. Listo. Entonces en esta parte ya debe funcionar. Listo. Ya lo tenemos de esta manera. Sí, esto ya no es necesario. Y tenemos vectorizada la marca. Entonces, miren, a diferencia de esta marca, si yo lo acerco, se pixela. En cambio, cuando yo tengo un vector, por más que yo me acerque, fíjense en que nunca termina, no se pixela. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Trabajar con vectores en Photoshop, perdón, trabajar con mapa de bits en Photoshop y trabajar con vectores aquí en Illustrator. Y bueno, luego ya lo otro me pide que realice esto que tengo acá, que es muy, pero muy fácil. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo. Sí, voy a crear una mesa de trabajo un poco rectangular. Voy a hacer un cuadrado. Sí, lo voy a poner encima. Voy a alinear los dos objetos. Listo. Entonces, en este caso, el primero que tenemos, vamos a hacerlo tal como está ahí. Vamos a ponerlo blanco. Vamos a utilizar aquí el color. Vamos a ponerlo blanco al 100%. Sí, y ya tenemos el primero. Lo voy a reducir para que se me haga más fácil ocuparlo. Y miren la facilidad para duplicar. Listo, y aquí es cuestión en este caso los voy a poner alineados todos. Voy a utilizar mi mesa de trabajo que se ajuste al espacio que he creado. Y luego solo hago lo siguiente. Miren, selecciono este objeto y me pide que estén en este tono. Listo, borro los fondos. Este objeto tiene este tono. Luego tenemos este fondo y este fondo. De igual manera de este tono. Y por último tenemos este fondo y aquí. Listo, miren. Eso es todo el proceso que me he demorado en vectorizar. Claro que aquí yo solo estoy digitalizando esta marca, ¿sí? Pero ya cuando el diseñador está creando una nueva marca, pues ahí ya tiene que hacer varias pruebas, ver tamaños, ver la posición, que sea muy simétrico. Yo por este momento lo trato de hacerlo rápido, pero por lo general cuando uno hace una marca, lo hace simétrico, que esté bien el grosor. Por ejemplo, si el grosor del círculo tiene tanto, acá también se suele hacer, dependiendo del diseño. Entonces, miren, esta sería la segunda herramienta que es Illustrator. Y por último, les voy a mostrar un poco lo que es la herramienta. Perdón, antes de eso, les voy a mostrar unos trabajos igual hechos por estudiantes. Les voy a mostrar. Aquí tenemos Illustrator. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos unos afiches. Tenemos dos afiches porque en el uno fue la primera propuesta y en el otro se les pidió hacer algunos cambios. Como les mencionaba al inicio, el diseño no era solo embellecer, entonces el diseño era comunicar, transmitir un mensaje. Entonces, aquí, ¿cuál era el objetivo? El calentamiento global. Entonces, era de manera gráfica concientizar en las personas de lo que estamos cometiendo, que cada vez el planeta se está destruyendo, cada vez menos árboles, el hielo mismo ya poco a poco se está descongelando. Entonces, y mire, y este trabajo es de estudiantes de segundo nivel. Entonces, para ser estudiantes de segundo nivel es un excelente trabajo de ellos. Y ya cuando están en los últimos niveles, pues tienen trabajos mejores. Igual aquí tenemos otro ejemplo. El trabajo de ella es igual, la propuesta que presentó al inicio, luego el cambio.
En el caso de ella era igual la contaminación, el hecho mismo de botar desechos, botar la basura en las calles. Entonces ahí tenían, la idea de ella era mostrar un contraste, ¿no? De lo que hacemos, y si no hacemos eso, podría mejorar todo el planeta, siendo prácticamente un efecto dominó. Y por último, tengo otro ejemplo. Aquí igual tenemos otro, el uso de los plásticos. Por lo general, los desechos, en este caso las tortugas marinas, son las más afectadas, y podemos ver cómo está hecha la composición. Entonces, miren, si yo hago unas curvas, podemos ver toda la composición que está hecha, ¿sí? Sí, puedo ir sacando parte por parte, la misma tortuga, la puedo desagrupar, y si se fijan, todo es hecho una composición. Miren, todo es. Entonces, de eso trata en lo que es Illustrator. Nos permite crear vectores, y ya depende de cada uno de ustedes. Hay estudiantes que les encanta mucho lo que es la parte de la ilustración digital, pues, y ellos ya se especializan en eso. Ya depende de cada uno de ustedes. Cuando ustedes ingresan a la carrera, ustedes van a aprender un poco de todo. Pero cuando ya están en un quinto, sexto nivel, ustedes aprenden, digamos, ustedes ya tienen claro qué es lo que les gusta, entonces cada uno se va por su línea. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando yo estaba estudiando en la universidad, mi línea fue la línea editorial. Entonces me enfoqué en lo que es el diseño de revistas. Sí, y ya lo vamos a ver, que el programa que vamos a ver ahora, InDesign, es enfocado a eso. Sí, entonces esto es un ejemplo también de trabajos hechos de los estudiantes del semestre anterior. Sí, listo, vamos a ver el siguiente programa. Si se fijan, la presentación que hice no la hice en lo que siempre hacemos en PowerPoint, sino que hice la presentación, la hice en InDesign. Y aquí vamos a ver el último programa, que es también parte fundamental como herramienta de cada diseñador. Bueno, Adobe InDesign es una aplicación de composición profesional para la impresión y la publicación digital. Sí, tiene un entorno intuitivo, sí, en la cual la ventaja es que aquí podemos utilizar los tres programas, sí, nos permite integrar Photoshop e Illustrator. ¿Cómo nos permite integrar? Por ejemplo, nosotros hacemos un retoque fotográfico, le borramos el fondo. Esa imagen que la borramos en Photoshop la podemos pasar acá sin el fondo, como es el ejemplo que lo hice hace un momento, el recorte de la imagen. Miren, esa imagen que tenía, le borré el fondo y lo puse aquí. Si ven, estoy integrando el programa en InDesign. Luego tenemos lo que es Illustrator. De igual manera, al final les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo se utilizó el programa en un caso real, que fue en un libro. Y por último tenemos, se ha creado para diseñadores que trabajan para revistas, firmas de diseño, agencias de publicidad, periódicos, editoriales de libros, empresas de venta por catálogo, así como las de diseño corporativo. Entonces, vamos a ver un poco sobre el tema. Miren, aquí nosotros tenemos, esta es la interfaz de InDesign. Para nosotros poder crear un libro, ¿sí? Se tiene que realizar una maquetación previa. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es saber cuál va a ser la estructura de mi libro. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que se hizo en el 2018 en conjunto con estudiantes de la Escuela de Diseño. Sí, se lo hizo y lo tenemos también de forma impresa, como por ejemplo, no sé si lo pueden alcanzar a ver, por el desenfoque que tengo en la cámara, creo que no les deja, ahí lo pueden ver. Sí, entonces este libro que tengo en mis manos, esto lo hicimos en el 2018 en conjunto con algunos profesores y algunos estudiantes de la carrera. Se hizo una impresión de 1000 libros, sí, y se lo distribuyó en las instituciones educativas de aquí del país. Entonces, miren, para yo poder hacer un libro, en este caso, ¿qué es lo que yo debo hacer? Voy a utilizar mi lápiz para hacerlo más rápido.
Lo que tengo que hacer es yo siempre primero darle el orden de voy a hacer mi presentación. Entonces, si se fijan aquí, lo primero que yo estoy haciendo es la portada. Luego de la portada, aquí tenemos una introducción del autor y tenemos una portadilla, perdón, y tenemos una guarda. Esto es más parte del estilo del libro, cómo lo queremos hacer, ¿sí? Entonces, luego tenemos una portadilla que termina siendo o contiene la misma información que tiene la portada, pero de forma más resumida. Si se fijen, miren, ¿sí? Tiene el mismo texto, pero de forma más resumida. Vamos a borrar todo esto para que me permita bajar. Miren, luego tenemos aquí los créditos, ¿sí? El libro, como fue parte de un concurso, ¿qué es lo que se hizo? Se debe poner los créditos de todas las personas que intervinieron en el proceso del libro. Aquí tengo los investigadores y colaboradores, que fueron los estudiantes. También tengo el equipo de trabajo, que fueron compañeros en el área de diseño, en la parte de diagramación, en la parte editorial, en el diseño de iconos. Entonces, parte fundamental de nuestro libro, pues, es los créditos, porque ustedes reconocen a las personas que participaron y colaboraron en la realización del mismo. Tenemos aquí el sumario, o también lo conocemos como el índice, o la página donde están los contenidos. Y bueno, ya vienen parte de la estructura del libro, que es el prólogo, la introducción. Si yo presiono W, que dentro de este programa me permite hacer eso, a mí me permite maquetar. Por ejemplo, al parecer está solo puesto el texto, pero realmente ese texto que estamos ubicando, lo estamos ubicando sobre una retícula, ¿sí? Que me permite organizar. Entonces, miren, este libro fue hecho de las culturas, es el lenguaje iconográfico de las culturas prehispánicas de la región costa del Ecuador. Eran las culturas que se tomaron en cuenta fueron las Vegas, la Valdivia, la Tolita y la Manteña. Entonces, aquí tenemos cómo está distribuido el libro. Se habla de cada una de las culturas, se hace una introducción, se habla sobre su contexto, su desarrollo cultural, y dentro de cada una de los ámbitos, la cosmovisión, aspectos físicos, alimentación. Entonces, miren, cómo aportaron aquí muchos estudiantes. Todos estos iconos que tenemos aquí son hechos por los estudiantes, fue trabajo de los estudiantes. Ya lo vamos a ver aquí, que se les reconoce a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la introducción. Aquí la primera cultura, la más antigua que estamos hablando, es sobre la cultura Las Vegas. Y por ejemplo, aquí tenemos la maquetación. Miren, esta es la estructura. Miren cómo está ordenado. Aquí ya trabajamos con un título, un subtítulo, el cuerpo de texto. Aquí estamos trabajando con la ilustración que hicieron los alumnos. Por ejemplo, en este caso, esta ilustración la hizo Jim Enríquez, que es estudiante actual de la universidad, y aquí nos da una pequeña explicación. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos? Ellos tenían la información, leyeron de qué trataba, y ellos de lo que leyeron, y algunos de ellos sí tenían algunas imágenes de referencia, hicieron una interpretación. Entonces, miren, aquí habla de los amantes de Zumpa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, y asimismo podemos ir varios. Miren, por ejemplo, aquí habla de los tipos de entierros que tenía Las Vegas. Aquí se habla un poco de cómo eran las facciones o los rostros, o la parte física de ellos. Aquí tenemos el rostro, la representación del rostro de una mujer y de un hombre. Acá igual tenemos, estos eran los entierros mixtos, en donde ponían todos los cadáveres ahí mismo. Y así tenemos una infinidad de iconos. Por ejemplo, aquí tenemos la representación, los objetos, cómo era la construcción. Y ya luego tenemos la Valdivia, que creo que es una de las más conocidas en el Ministerio de Cultura, pues utiliza una Valdivia en representación de su identificador gráfico. Y aquí tenemos un sinnúmero de Valdivias, ¿sí? Y de igual manera, ahí tenemos la representación, la simplificación, cómo lo hicieron. Entonces, miren, todos estos iconos, ellos los hicieron en Illustrator, y les voy a mostrar. Miren, aquí tengo el programa Illustrator, justamente yo lo tenía aquí, y miren cómo están hechos los iconos, para que vean que sí es verdad. Entonces, todos esos iconos, cada uno de los estudiantes lo trabajaron en Illustrator,
y de Illustrator lo pasamos a InDesign. Entonces, miren la importancia de manejar estos tres programas. Aquí podemos ver cómo está estructurada la portada y la contraportada. Sí, esta es la portada y la contraportada del libro. Sí, se lo tiene en Illustrator. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandamos a imprimir un libro, por lo general el libro, la portada y la contraportada cambian. ¿Por qué? Porque hacemos una pasta dura. Entonces, de ley, eso se manda a imprimir aparte. En este caso se mandó a hacer en una pasta dura para que igual sirva de protección y las páginas internas se mandó en un solo archivo. Aquí de igual manera ustedes pueden ver, esto ya es un poquito el proceso de postproducción, ¿sí? Por ejemplo, esto de esta forma se lo armó para la impresión. Si se fijan, esto que está en blanco, pero realmente eso no salía. Lo que pasa es que aquí nosotros le hicimos a nuestro libro, lo hicimos con selector UV. No sé si se logra ver un poco el brillo que se da en el libro. ¿Sí? Entonces, ese selector UV está puesto aquí. Entonces, cuando nosotros enviamos un libro a la imprenta, nosotros tenemos que indicarle a la persona que va a imprimir nuestro libro, decirle, a ver, yo quiero que me imprima la portada y la contraportada y donde está estos colores en negro, ahí va a ir lo que es el selector UV, ¿sí? Entonces, esa fue la forma que nosotros maquetamos. Listo, entonces esa sería la manera y aquí tenemos el libro, ¿sí? No sé si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. La manera de uso del libro es un poco, aquí es el InDesign nos permite en este caso, nos permite generar una plantilla base y el resto reproducirlas. Entonces es más fácil hacer un libro. Por eso se utiliza mucho el InDesign. Hay personas que también maquetan en Illustrator, pero bueno, ya eso depende de ellos. Pero la forma correcta y la más rápida es en InDesign. Nelson, no sé si de pronto tienen alguna consulta. Muchas gracias, Cristóbal, por tu intervención. Magnífica tu exposición. Pasaremos a consultar a los estudiantes si tienen alguna inquietud respecto a la conferencia. Sí, Tal Nelson, vez, perdón que te corte. claro, Me sí, olvidaba, dime. me faltaban unas pequeñas diapositivas y ahí sí para las preguntas, ¿ya? Perfecto, Lo Cristóbal. último que me faltaba era hacer un poquito el ámbito del desempeño para que ustedes también tengan una idea en dónde podrían trabajar a futuro. Y bueno, uno de los que les puse fue el diseño editorial en calidad de diseñador de libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos. Sí, entonces aquí tenemos una muestra de cómo se ve el libro impreso. Sí, se utiliza un mockup y es el mismo ejemplo que teníamos. También tenemos ustedes, cuando ya cursen todos los niveles, ustedes están en la capacidad también de trabajar en lo que es en el diseño interactivo, aplicaciones multimedia, web, animación, así como en el comercio de contenido electrónico, orientados a la usabilidad. Entonces, ustedes igual ven asignaturas. En este caso, ven una asignatura que les enseña el manejo de InDesign y también hay una asignatura que complementa que se llama diseño editorial. En cambio, acá ustedes van a ver otras asignaturas en cuales les enseñan a hacer lo que son páginas web, documentos multimedia. En el mismo programa que les mostré de InDesign, también nosotros podemos crear los ebooks, hacer un libro interactivo. Entonces, y eso realmente es el futuro, ¿sí? Porque toda la tendencia es que la mayoría se está yendo a la parte digital. También ustedes están en la capacidad de lo que es trabajar en lo que es el packaging, ¿sí? Packaging, prácticamente ustedes pueden trabajar desde el diseño de la marca, ¿sí? Hasta el diseño del packaging, cómo va a ser, qué colores se van a utilizar. También tenemos el diseño de la identidad corporativa. Aquí les pongo un claro ejemplo. Este es el diseño de la marca de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como dato, como dato importante, la universidad hace años tenía otra marca, ¿sí? En el cual se entró a un concurso para hacer la nueva marca de la universidad. Y estudiantes graduados de la Escuela de Diseño de la PUSE Santo Domingo fueron los estudiantes que ganaron el concurso, ¿sí?
Esta marca fue presentada por estudiantes graduados de la PUSE Santo Domingo. Ellos ganaron a nivel de todo el Ecuador, fue el equipo que ganó en este concurso. Entonces, igual ustedes pueden revisar en internet, nosotros podemos encontrar el manual de marca y bueno, ahí ya nos daría un poco la explicación, cómo fue el concepto, de dónde se sacan los elementos, cómo fue la construcción del icono. Acá habla un poco lo que se recogió en el brief, que son cuando nosotros vamos a hacer una marca para una persona, tenemos que hacer un brief. El brief prácticamente es una serie de preguntas en el cual nos va a permitir tener una idea de qué realmente quiere la empresa. Aquí hay una parte del concepto, la misión, la visión, ¿sí? Y tenemos, miren, cómo fue la construcción, qué tipografía están usando, cómo se la hizo. Miren aquí la construcción, esto lo hicieron en Illustrator, y aquí está la construcción de cómo se creó el icono. Tenemos igual las letras, y también tenemos algunas aplicaciones, cómo se la usan, ¿sí? Qué no se debe hacer, qué se debe hacer con la marca, qué se puede hacer. Y aquí tenemos algunos soportes, por ejemplo, las hojas membretadas, cómo se va a ver si de pronto se envía un correo, tarjetas de presentación. Aquí tenemos unos mockup para lo que es souvenir en esferos, cómo se ve un cuaderno, la portada de un cuaderno. Entonces, miren, este campo también es muy amplio. Luego tenemos el sistema de información, que ustedes también estarían en la capacidad de realizar infografías. Sí, aquí tenemos un claro ejemplo de una película que se utiliza una infografía, sí, en el cual se cuenta un poco quiénes son los personajes, cuál fue la trama, quién es el director. Miren cómo es la composición, cómo están los elementos. Eso es una infografía. ¿Y quién es el que hace eso? Es el diseñador. El diseñador es el que construye esto. Entonces, miren, el diseñador, ustedes pueden ver que el diseñador realmente está en todos lados. Si ustedes, donde están en sus puestos, ustedes regresan a ver a cualquier lado, ustedes van a ver que ahí está la mano de un diseñador. Miren, no sé, el mouse, búsquenle en dónde está la marca y eso lo hizo un diseñador. Miren su ropa, miren la etiqueta, eso hizo un diseñador. Un libro, la portada de un libro. Miren ustedes un producto, si tienen una botella de agua o una gaseosa, ¿quién hizo esa etiqueta? La hizo el diseñador. Entonces, cayendo en cuenta un poquito, si ustedes van a una tienda y ustedes se imaginan que todos esos productos no tuvieran etiqueta, no tuvieran nada, qué difícil sería para nosotros poder ir y directamente identificar un producto. Entonces, miren que el diseñador está involucrado en todo. Nosotros estamos inmersos en todo lo que nos rodea, ¿sí? Y también acá tenemos una parte que hay muchos estudiantes graduados de la universidad que se van mucho por esta área, que es la ilustración digital. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Vuelvo y le repito, eso es la destreza de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más orientado a la parte de diseño editorial. Me gusta más el diseño de libros, diseño de revistas, pero no soy orientado tanto a la parte de ilustración. Entonces, ese tipo de proyectos, pues, tiene que ser, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Entonces, uno tiene que ser o trabajar en lo que realmente es bueno. Lo puedo hacer, pero prefiero para realmente lo que más me gusta, que es el editorial. Eso sería todo. Ahora sí, Nelson.